Decía entonces que el último temita que nos estaba faltando del capítulo era básicamente el de la clasificación de los sistemas gestores de bases de datos, ¿sí? Esto es una clasificación, digamos, es un ejercicio más bien teórico, ¿sí? De acá hay una de las clasificaciones que es la más importante, que es la que ya vamos a ver. Y después tiene otras clasificaciones más o menos arbitrarias que el autor propone, ¿sí? Algunas más o menos importantes, ¿sí? ¿Qué, qué cuestiones considerar? Bueno, por un lado, entonces, nosotros vamos a tener en cuenta el primer criterio es un criterio arbitrario, digamos, que es el tamaño, ¿sí? Se refiere a la envergadura que puede llegar a tener una base de datos, los volúmenes de datos, de transacciones y demás que puede soportar, ¿sí? En realidad esto no es demasiado importante, sino que es conveniente tener en cuenta que tenemos bases de datos que pueden manejar volúmenes pequeños de datos, ¿sí? Por ejemplo, como puede ser SQLite, ¿sí? O podemos tener otras bases de datos ya de un volumen empresarial o adaptado a grandes volúmenes de datos, como puede llegar a ser Oracle, IBM DB2. ¿Sí? Tenemos algunas intermedias grandes, como pueden ser SQL Server, MySQL. MySQL se mueve en varios rangos, digamos, ¿sí? Porque al ser muchas empresas, digamos, lo que hicieron es su, adaptar el código a sus necesidades, digamos, estoy hablando de grandes empresas, ¿sí? Como Facebook, por ejemplo. ¿Está? Y lo otro que hay que tener en cuenta, bueno, entonces, y después tenemos otros tipos, ahí yo estoy hablando de bases de datos más bien relacionales, ¿no? Pero después tenemos bases de datos aún más grandes o destinadas a manejar muchos volúmenes de datos, como pueden ser, por ejemplo, las bases de datos documentales, ¿sí? O de clave de valor, que, por ejemplo, en vez de ser relacionales, entregan algunas características, ¿sí? Que por ahí son importantes para las relacionales, pero cuando hablamos de volúmenes y demás, en ese caso las dejan de lado como para tratar de aumentar la performance, ¿sí? De las bases de datos. ¿Ok? Entonces eso básicamente se refiere al tamaño. ¿Qué volúmenes de datos, de transacciones puede llegar a manejar cada motor de base de datos? ¿Sí? Lo mismo tiene que ver con algo similar, va de la mano con el número de usuarios, es decir, si son bases de datos monousuario, ¿sí? O multiusuario, básicamente eso. Es decir, ahí varía entre que puedo llegar a tener bases de datos. Cuando hablo de bases de datos multiusuarios ya tengo que tener en cuenta acceso concurrente, ¿sí? Tengo que tener en cuenta transacciones, tengo que tener en cuenta seguridad, ¿sí? Varias cosas más. Una cuestión importante a la hora de hacer el deployment de una base de datos tiene que ver con o de decidir, mejor dicho, qué motor de base de datos vamos a usar, el presupuesto o el costo de la base de datos, ¿sí? Tengo bases de datos, obviamente, que desde el punto de vista de las licencias no debo pagar nada, son gratuitas, ¿sí? Y otras que cuestan miles y miles de dólares, ¿está? Uno tiene que decidir cuál es la que le conviene, digamos, de acuerdo al trabajo que tiene en mente, ¿sí? Obviamente el costo por ahí no tiene una incidencia directa en la funcionalidad, pero sí muchas veces tiene que ver con el soporte, la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿sí? El propósito, bueno, ahí pueden ser de propósito general, ¿sí? Como la mayoría, como estuvimos hablando de los sistemas gestores de base de datos, que dijimos que los sistemas gestores de base de datos son de propósito general, pero hay algunas bases de datos que están por ahí preparadas para atacar cierto tipo de nicho, digamos, ¿sí? De mercado, ¿sí? Entonces se especializan en resolver determinado tipo de problemas. ¿Ok?
El número de sitios. ¿Está? Y acá podríamos hablar de bases de datos que pueden llegar a estar centralizadas, ¿sí? Se refiere a eso, digamos, están en un solo lugar. Esto no quiere decir que sea monolítica, sino que básicamente tenemos una base de datos que puede llegar a tener varias capas, pero la base de datos en sí se encuentra en un solo lugar. ¿Sí? Tenemos una sola instancia alojado en un solo servidor. ¿Okay? O también podemos tener bases de datos distribuidas. ¿Sí? En ese caso, esas bases de datos distribuidas pueden estar en diferentes sitios o dentro del mismo sitio geográfico, dentro del mismo lugar geográfico, digamos, ¿no? Ahora, también hay diferencias dentro de lo que es el número de sitios, digamos, ¿no? Cuando nosotros podríamos decir incluso que las distribuidas pueden ser homogéneas, ¿sí? O heterogéneas, ¿ok? Que es un poco más raro y obviamente difícil de administrar, ¿no? ¿Qué significa homogénea o heterogénea? Que en el caso de las homogéneas estamos hablando de bases de datos que ocupan el mismo motor de base de datos, ¿no? Por ejemplo, SQL Server, DB2, etcétera, ocupan siempre el mismo en cada uno de los sitios en donde está distribuida, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de bases de datos heterogéneas, estamos hablando de bases de datos que tienen diferentes motores en los diferentes sitios, ¿sí? Y eso sucede en líneas generales cuando yo ya tengo un conjunto de sitios que yo quiero conectar. O sea, no es muy común que yo quiera plantear un esquema heterogéneo de entrada. ¿Se entiende? O sea, es algo que existía previamente y yo quiero unir o trabajar de manera conjunta. ¿Sí? Hasta acá se comprende ¿Puede dar un entonces. ejemplo, profe? No, no terminé de entenderlo, la parte de heterogéneo. Claro, o sea, por ejemplo, puede ser que yo tenga diferentes empresas, ¿sí? Cada empresa creció de manera distinta y vamos a suponer que en algún momento esas empresas están bajo un mismo grupo por alguna necesidad de trabajo en conjunto, necesitan unirse y obviamente compartir su información. Lo que puede llegar a pasar entonces es que cada una de esas empresas, una empresa del grupo puede llegar a tener, por ejemplo, como motor de base de datos Oracle, ¿sí? La otra empresa puede tener MySQL, ¿sí? Entonces lo que hacen es, se tratan de compartir los datos a partir de tener bases de datos diferentes, siempre y cuando se crea que la estrategia de migración hacia uno de los motores no es lo más adecuado, digamos. ¿Sí? O sea que estoy trabajando con bases de datos distintas y tengo que encontrar la manera de unificarlas, ¿sí? Para poder acceder a la misma información. Sí, sí, ahora sí entendí. Gracias, profe. ¿Está? Esto en general se da a través de algún mecanismo, algún mecanismo de comunicación estándar, a veces es XML, a veces JSON, algún tipo de mensajes entre medio, ¿no? Bueno, y lo más importante, quizás la clasificación más importante tiene que ver con el modelo de datos, ¿sí? Y ahí es donde hay una variedad hoy en día muy grande. ¿Sí? De modelo de datos e incluso algunos que el modelo de datos es un poco difuso, ¿sí? O se lo podría llamar multimodelo. ¿Ok? ¿Qué significa esto entonces? Bueno, cuando hablamos de modelos de datos, estamos hablando, por ejemplo, el que nosotros mencionamos, sobre el cual vamos a estar trabajando, el modelo relacional. Entonces, sin duda, las bases de datos relacionales son las más usadas hoy en día, siguen siendo las más usadas hoy en día, ¿sí? Eh, pero existen otros modelos. Por ejemplo, tenemos modelos más antiguos. Los primeros eran los modelos jerárquicos y también los modelos de red. ¿Sí? Fíjense, los modelos jerárquicos eh, se basaban en unir, digamos, sus registros, ¿sí? A través de enlaces también, pero en una sola vía y con una relación restringida de 1 a n.
y no tenían este mecanismo, por ejemplo, que ya vamos a ver nosotros del uso de claves foráneas para unirlos, ¿sí? Las relaciones se encontraban físicamente, había referencias físicas almacenadas, persistidas, ¿está? Con lo cual en ese aspecto eran también bastante rápidas, pero su uso era restringido. Hubo una evolución de eso, si mal no recuerdo era IMS, un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan que la vez pasada, estoy hablando creo que de la segunda clase que tuvimos, la primera que tuvimos de manera sincrónica, les mostré en el sitio de IBM que bueno, IBM fue el creador o dentro de IBM se creó este modelo de base de datos y este sistema gestor de base de datos, el IMS, ¿sí? Y después vino lo que es un modelo jerárquico, o un modelo de red, perdón, que lo que hacía era flexibilizar un poco esa estructura de jerarquía para convertirla en algo un poco más flexible, digamos, en el sentido de que no solamente tenga una estructura de árbol, sino que a la vez pueda tener otras conexiones, ¿sí? De todas maneras, seguía siendo una estructura en sí o un modelo bastante restringido, ¿ok? Luego, en los años 70 se ideó el modelo relacional, también ideado por COD, ¿sí? Dentro de IBM. Obviamente, en el principio de la década fue solo una cuestión más bien teórica, pero rápidamente luego empezaron a aparecer los motores comerciales, digamos, para trabajar con este tipo de datos, ¿sí? Entonces, esas son las bases de datos relacionales, ¿sí? También tenemos allí las bases de datos orientadas a objetos, las bases de datos clave-valor, las bases de datos documentales, las bases de datos de grafos, ¿sí? Que hoy en día hay una que es muy conocida, que no sé si la escucharon por ahí, que es Neo4j, ¿sí? Que es una de las bases de datos de grafos más usadas actualmente, ¿sí? Así que bueno, esos son las bases de datos clasificadas de acuerdo a los tipos de modelos presentes. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Fíjense, creo que ahí lo están viendo, ¿sí? Sitio interesante como para ver un poco de estadísticas de lo que son el uso de bases de datos. ¿Están viendo el navegador, no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, tenemos un ranking, ¿sí? De bases de datos, de las bases de datos más utilizadas. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, la primera más utilizada tiene que ver, es Oracle, ¿sí? Después le sigue MySQL o MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre, MongoDB, IBM DB2, Redis, ¿sí? Así que son varias de las bases de datos más conocidas. Y otra cuestión es que al costado, ¿sí? Les dice el tipo de base de datos de qué se trata, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden ir ahí, hacer clic y ver más o menos de qué se trata cada una. Por supuesto, nosotros vamos a estar enfocados en la relacional, así que esa la vamos a ver en detalle, pero por ahí. Otras bases de datos, por ejemplo, las documentales, pueden ver en detalle y obviamente les sirve como punto de partida para investigar eso. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ahí si uno hace clic, por ejemplo, esta es Key Value Store, les hace un listadito, ¿sí? De todas las bases de datos que soportan ese modelo, ¿sí? Yo creo que alguien acá había ya nombrado Redis. En algún momento está primera como una de las más usadas dentro de lo que es ese modelo, ¿sí? Por lo menos esto tiene que ver con las menciones, las búsquedas, etcétera, en bases de datos. Y creo yo que la de grafo debe ser seguramente Neo4j, ¿sí?
Ahí tienen, la verdad que es muy interesante y hay una cuestión allí, cuando uno empieza a utilizar diferentes modelos, sobre todo este tipo, hay que acostumbrarse hay que cambiar un poco el enfoque y la mente para tratar de modelar los datos de esa manera, ¿sí? La base de datos eh, que son bases de datos orientadas a grafos, eh, no utilizan el concepto de clave foránea tampoco, ¿sí? El enlace también se considera que está guardado físicamente, ¿sí? Y eso hace que sean bases de datos muy rápidas para cierto tipo de aplicaciones. ¿Está? Así que bueno, para aquellos que quieran después indagar un poquito, tienen, no sé si conocían esta página, está bueno como para ver un poco el panorama general, ¿sí? De las bases de datos en sí. ¿Ok? Bien, con esta cuestión terminada, la idea entonces es empezar con lo que sería la parte 3, que básicamente es el tema principal del primer parcial y de la materia también, uno de los temas principales que tiene que ver con el modelado entidad-relación, ¿sí? O sea, en esta parte vamos a estar concentrados en esa cuestión, ¿sí? Así que déjenme, voy a compartirles eso en un ratito. Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿sí? Vamos a, vamos a empezar entonces con un tema un poco general como para ubicarnos en qué parte del ciclo de vida de las bases de datos vamos a estar trabajando nosotros en este momento, ¿sí? Entonces, un poco la idea de esto es ver, ¿sí? Porque son varios temas que vamos a estar viendo en la materia, siendo este uno de los principales, ver en qué parte nos encontramos en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ciclo de vida de las bases de datos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Sí? Fíjense que por un lado, entonces, nosotros tenemos, déjenme ver una cosita por acá. Ahí está. Por un lado, nosotros tenemos empezamos con esta actividad en la base de datos. Y lo que ven esta parte en rojo o rosado podríamos decir que es la sección de los requerimientos de información. Entonces, el primer paso que vamos a tener allí tiene que ver con determinar qué información nosotros vamos a necesitar almacenar. Recuerdan que decíamos que la base de datos en sí lo que intenta es tratar de representar eh, una parte del mundo en el que estamos trabajando que nosotros nos interesa modelar, ¿sí? Entonces, la parte de determinación de requerimientos es fundamental. Digamos que puede ser en la etapa de ingeniería de requerimientos o en la etapa de análisis, digamos, de todo lo que es el ciclo de desarrollo de software. Acá nosotros estamos específicamente centrados en el ciclo de vida de la base de datos en sí. ¿Okay? Entonces, lo primero tiene que ver con determinación de requerimientos. Esto puede ser hecho, por ejemplo, por el analista de sistemas, ¿sí? La segunda parte está vinculada sí, ya viene con la parte del modelo entidad-relación. Y todo lo que ven en verde, ¿sí? Inclusive ahí inclusive el rombito de decisión, eh, tiene que ver con lo que se conoce como el diseño lógico de la base de datos, ¿sí? Todo lo que ven en verde. Entonces, el primer punto tiene que ver con el modelado de entidad-relación. Recuerden que el modelado de entidad-relación es un modelado de tipo conceptual, ¿sí? De alto nivel, ¿sí? Allí, ¿qué es lo que tenemos que determinar? ¿Cuáles son nuestros conceptos principales a modelar? ¿Sí? Fíjense que ahí hay una decisión que tomar que dice si son múltiples vistas o una vista. Bueno, esto significa si nuestro modelado es muy grande, ¿sí? O lo que tenemos que modelar es muy grande, quizás estén muchas personas involucradas, entonces a eso se refiere a integrar vistas, ¿sí? Tratar de integrar todo lo que los demás diseñadores modelaron y transformarlos, ¿sí? En
el modelo relacional o el modelo de tablas. O sea, esa parte también nosotros vamos a ver. O sea, que nuestra idea siempre es partir o tratar de modelar primero un modelo entidad-relación, hacer el modelo entidad-relación del problema que nosotros tenemos y después hacer la transformación correspondiente al modelo relacional. ¿Sí? Una cuestión a tener en cuenta que fíjense que después habla del concepto de normalización. Yo no sé si porque a veces la profesora Vargas suele adelantarse y explicar algo de esto, yo no sé si ella ya les mostró algo de base de datos o todavía esa parte la dejaron para más adelante. Aún no, profe. Bien. Entonces, en este caso, fíjense que cuando hablamos nosotros de normalización es un proceso que se les hace a las tablas como para ver si están en determinada forma normal. En particular, lo que nosotros, tenemos que tener en cuenta, Jordan, ¿a qué? No. Jordan, por las dudas, que no lo conoce, es un autor clásico de lo que tiene que ver con el diseño, el análisis estructurado moderno. Es un libro que se ve en ingeniería de sistemas en general. Y a veces creo que también algo tocarán, que pueden llegar a tocar algo en metodología. No sé, díganme ustedes si lo están viendo, lo van a ver. Pero es algo básicamente ya que tiene unos años, digamos, bastantes años y está prácticamente en desuso. Lo que pasa es que es un autor clásico. Jordan en particular lo que hace es tocar este tema, pero no es ni el ideólogo ni el autor de esta parte, ¿sí? Seguramente en algún lugar del libro muestra cómo hacerlo, pero justamente la parte de normalización, eh, uno de los inventores de lo que tiene que ver con normalización es justamente Codd, ¿sí? Que es el inventor del modelo relacional. ¿Ok? Entonces, lo que les decía es, la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional o al modelo de tablas, en general, para lo que nosotros vemos, no hay que hacer ningún proceso extra allí porque el algoritmo que vamos a usar, ¿sí? Ya deja las tablas normalizadas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar viendo de qué se trata la normalización, se los voy a mostrar como un proceso más, eh, pero como para que sepan de qué se trata, pero no lo vamos a usar en sí. ¿Está? Porque, como les digo, ya en el algoritmo de transformación que vamos a usar ya está contemplada esa parte. ¿Sí? Y después viene esta segunda parte. ¿Sí? Es solo un mismo gráfico, nada más que no entraba todo en la pantalla. En una sola diapositiva, lo que ustedes ven en celeste tiene que ver con el diseño físico, ¿sí? De la base de datos. ¿Está? Entonces, cuando hablamos del diseño físico, ¿se acuerdan que ya estábamos hablando del más bajo nivel? ¿Sí? Antes de lo que es llevar la base de datos a la implementación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la selección de las estructuras de acceso o los índices. ¿Sí? Entonces, ahí elegimos los índices, vamos a ver qué campos vamos a indizar, por ejemplo, para intentar ver si podemos tener accesos o no más rápidos de acuerdo a las consultas que necesitemos. ¿Sí? Allí de vuelta hay una decisión, ¿sí? En el cual dice por un lado requerimientos especiales y por el otro lado se supone que no tenemos esos requerimientos. Cuando hablamos de requerimientos especiales dice desnormalizar. ¿Sí? El proceso de desnormalización puede parecer un despropósito, que acá decíamos normalizar y acá hablamos de desnormalizar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que tratar de que si vamos a enfocarnos en un modelo relacional, nuestra estructura quede lo más ordenada y organizada, lo más organizada posible. ¿Sí? Eh, para eso, por ejemplo, una de las cuestiones, ¿se acuerdan? Uno de los objetivos de la base de datos es evitar la redundancia no controlada. ¿Sí?
Entonces, la normalización me ayuda a esas cuestiones. Ahora, hay veces que nosotros, el hecho de tener normalizadas las tablas, esto conlleva en general a tener una cantidad de tablas bastante grande, ¿sí? Hace que el acceso a las mismas, y esto estamos hablando ya sí de una cantidad de usuarios considerable, por ahí sea lento para determinadas consultas, porque tengo que hacer los famosos joins entre tablas para poder acceder, ¿sí? Tengo que unir varias tablas para poder acceder. Entonces hay veces que si tenemos algunos requerimientos especiales de performance, por ejemplo, vamos a tener que hacer el proceso inverso de desnormalizar, pero hacerlo a conciencia, es decir, para determinados casos, yo digo, bueno, voy a unir las tablas aunque sé que eso me puede llegar a traer problemas para su mantenimiento, pero tengo que estar consciente de por qué lo voy a hacer, es decir, que eh, me va a traer ciertos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver con repetir datos en una tabla que ya los tengo en otras, con el solo propósito de poder accederlas de manera más eficiente, ¿sí? Y no tener que estar haciendo ese join, esa conjunción de tablas cada vez que necesito acceder a esos datos, que eso toma un tiempo, ¿ok? Bueno, dependiendo del camino por donde vayamos, siempre vamos a terminar en implementar. Fíjense todo lo que ven en anaranjado ahí tiene que ver con la parte de implementación, es el bloque de implementación. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Bueno, ahí ya tenemos diseñada nuestra base de datos, es hora de llevarla a la práctica, ponerla en producción y implementarla en algún motor en particular de base de datos. En general, este proceso de desnormalización también se da, fíjense, hay muchas cosas que se dan una vez que la base de datos está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tratamos de prever aquellas cosas que pueden, aquellos factores que pueden llegar a mejorar, ¿sí?, el desempeño de la base de datos, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que se ven únicamente cuando está funcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí en la última actividad? La última actividad se refiere al monitoreo y a la detección de cambios. El monitoreo tiene que ver con tratar de detectar si nuestra base de datos está funcionando de manera correcta o no, y en todo caso actuar en consecuencia. Y lo mismo si hay cambios en los requerimientos, es decir, voy a necesitar un nuevo campo, hay un campo que no necesito, necesito tener otra tabla, o lo que fuese, ¿sí? Entonces dice, si ahí qué es lo que puede pasar, digamos, un poco drástico, si la base de datos ya no va a funcionar más, entonces se termina ahí y muere el ciclo de vida, ¿sí? Y si no, si la base de datos sigue en funcionamiento, eso es lo que nosotros veíamos, esa flecha que teníamos allá arriba, que vuelve ahí y empieza el ciclo nuevamente, ya con la base de datos en funcionamiento, y eso eh, hace que sea necesario volver a largar una nueva revisión de esa base de datos sobre la base de datos de prueba primero y después sobre la de producción, ¿sí? Eh, Hasta acá se comprenden entonces, estas son grandes actividades involucradas en el ciclo de vida de una base de datos, no solo en el funcionamiento diario, sino desde que determinamos los requerimientos, ¿sí? Eh, Ahí hace una pregunta, Néstor, dice, ¿esa normalización es controlada por el algoritmo? No, 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 para nada. La desnormalización, cuando hablo de algoritmo, en realidad, chicos, para que no queden, para que no generar ninguna falsa expectativa, tiene que ver con un conjunto de pasos que tiene que hacer el diseñador, ¿sí? Para transformar ese modelo entidad-relación al modelo relacional, ¿sí? Eh, pero el proceso de normalización es un tanto más, tiene que ver más con la experiencia que con otra cosa, ¿sí? Es decir, puedo llegar a intuir que algo puede necesitar desnormalizarse en base a las consultas que puede llegar a tener mi aplicación, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esa es la idea de la desnormalización, para eso no existe un algoritmo específico,
¿sí? Se da de acuerdo a las necesidades que yo tenga en la práctica y en la instancia específica que quiero modelar, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe. En la desnormalización entraría, por ejemplo, yo le llamo tablas satélites, pero no sé A si ver. está bien el concepto. Por ejemplo, cuando estás trabajando entre dos tablas y por ahí un join se te complica más realizarlo desde una tabla hacia otra y por ahí se guardan los mismos valores de las claves de ambas tablas en una intermedia. ¿A eso también se le puede llamar desnormalización o no? A ver, estaría bueno esto verlo en el contexto ya una vez que veamos el concepto para que se entienda, pero si vos vamos a suponer tenés una tabla factura y una tabla clientes y vamos a suponer que en la tabla factura vos tenés el código que apunta al cliente, ¿sí? Estamos haciendo un caso para que se sepa de que cada factura solo puede tener un cliente y basta, y un cliente puede tener muchas facturas, ¿no? Vamos a poner ese caso. En ese caso vos me decís que así todo siendo una. No, no, no. Este se daría más en el caso de que sean de mucho a muchos. Bueno, no, eso no es desnormalización, eso es simple, eso surge de normalizar la tabla. Claro, porque en un principio hay veces que cuando uno diseña de una manera, pero luego se da cuenta que la tabla necesita accesos de mucho a mucho y ahí tiene que volver Dame un ejemplo que tenga, si se te ocurre un ejemplo, dame un ejemplo que tenga en mente, entonces podemos discutirlo. Si me da un segundo, sí, lo busco. A ver, Justamente estuve trabajando sobre algo. a ver. Bueno, mientras tanto les comento entonces que esto son grandes hitos, cada uno de estos nos va a llevar una parte, nosotros vamos a estar concentrados en el modelo de entidad-relación y en el modelo relacional, básicamente de esto, ¿sí? Y obviamente vamos a estar trabajando justamente con una base de datos implementada, que ustedes la van a tener que implementar y después van a tener que hacer eso en el trabajo práctico, ¿sí? Eh, con alguna base de datos en particular. Tiene que ser relacional, ¿sí? Yo lo que les pedí ahí que sea SQL, pero también pueden SQL Server, pero también pueden utilizar, por ejemplo, MySQL, ¿sí? Para hacer ese trabajo. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que? Con respecto a la parte de implementación, recuerden que cuando hacemos la implementación, ahí nosotros vamos a estar utilizando todos los lenguajes o deberíamos utilizar los lenguajes genéricos que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos lenguajes que vimos la clase pasada? DDL era uno. Ujú. ¿Que servía para qué, te acordás? ¿El DDL para qué se usaba, chicos? Definir y manipular. El DDL es para definir, ¿sí? Para hacer la estructura, para trabajar básicamente sobre qué parte de la base. El esquema. Sobre el Una base de esquema, datos. sobre el catálogo. Y la otra parte es el DML, ¿sí? Sí, que es la de manipular y ahí es donde van a estar las consultas SQL que más vamos a estar utilizando. Bueno, Emilio, ¿pudiste encontrar el ejemplo? No, todavía, profe. Bueno, no importa. Después si lo encontrás, volvemos a la cuestión. Lo que quiero que quede claro en eso es, si nosotros después vamos a ver el detalle, denormalizar significa algo que o se llama así porque previamente estaba en un estado normalizado en alguna de las formas normales existentes. Nosotros generalmente llegamos hasta la tercera forma normal, ¿sí? Hay más, pero son más complejas y no vale la pena verlas, digamos.
Por ejemplo, entonces, cuando nosotros tenemos una tabla, una relación entre dos tablas que es de 1 a n, como el caso del cliente y la factura, ¿sí? Ahí no hay ninguna tabla intermedia, ¿sí? En cambio, cuando yo, por ejemplo, puedo tener, y esto siendo un ejemplo muy básico que ahora lo vamos a estar utilizando para el modelo de entidad-relación, el alumno puede estar inscripto a muchas materias y una materia puede estar inscripto a muchos alumnos. Para ese caso sí yo voy a tener una tabla intermedia que va a ser fruto de la normalización, ¿sí? Y nada tiene que ver con desnormalizar la tabla, ¿sí? Desnormalizar la tabla en ese caso, es decir, tiene que ver con revertir ese proceso de normalización en aras de mejorar la performance, el desempeño de la base de datos, ¿sí? A eso va la cuestión. Tiene que ver con parte de lo que nosotros vimos de la redundancia controlada, ¿sí? Que se hace a propósito, digamos, ¿no? Bueno, bárbaro. Ahora sí. Sí, no me dio tiempo acá para poner efectos especiales, pero si pudiese, los pondría acá porque para señalar que es un tema que tienen que saberlo bien, ¿sí? El modelo de entidad-relación, que la idea es ¿cuál es la cuestión con el modelo de entidad-relación o con el modelado? ¿Sí? Que no tiene que ver con una cuestión técnica, sino con una cuestión de experiencia en el modelado en sí y de criterio, de diseño, ¿sí? Entonces muchas veces no hay, por ejemplo, no existe una única respuesta para solucionar un problema, pero sí hay respuestas o hay formas de diseñar una base de datos que son aconsejables, ¿ok? Y por ahí puede ser un tema, que puede parecer un tema sencillo, pero llevado a la práctica, eh, suelen haber veces que no se adquiere la habilidad de poder hacer correctamente el modelado de entidad-relación y sí, por ejemplo, hacen bien las consultas de SQL, ¿sí? Entonces, esta es una parte que tiene que ver pura y exclusivamente con el diseño conceptual de la base de datos. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, fíjense para no estar agregando demasiado a lo que ya está escrito en esta diapositiva. Nosotros lo que vamos a estar viendo ahora son los conceptos del modelo de entidad-relación, pero antes de eso, vuelvo a repetirles. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos digamos, los modelos de datos se dividían en niveles, ¿sí? ¿El modelo de entidad-relación en qué nivel se ubicaba? En niveles de abstracción estamos hablando, ¿no? ¿Conceptual puede ser, profe? Conceptual, perfecto, ¿sí? Es un nivel conceptual. Después le seguía qué nivel para abajo. ¿Representación? De representación, que ahí estaba qué modelo. Los de... Entidad-relación. ¿Cómo que entidad-relación? No, los relacionales. Relacionales, perdón. Modelo de representación. Modelo de representación, que ahí estaban los modelos, por ejemplo, el modelo relacional, ¿sí? O si vamos a otro, como para que sepan que también existen otros, digamos, por ahí tenemos el de, ¿se acuerdan el que habíamos mencionado ahora, que era el jerárquico, el de red, ¿sí? Por ahí no quiero poner los otros modelos acá porque tienen sus sutilezas, ¿sí? Pero tienen que ver con modelos que ya están un poco más cerca de la implementación física. ¿Sí? A eso se refiere. Y el último de todos, ¿cuál era? ¿Físico? Tengo dos, físico y autodescriptivo. Perfecto. Habíamos agregado el autodescriptivo ahí en el medio, pero si nos ceñimos a 3 niveles, teníamos el conceptual,
el de representación y el físico. Entre medio de los dos surgieron los autodescriptivos que tienen que ver con con estos modelos más modernos, digamos, como son los de clave de valor, de documento, XML, grafos yo creo que estaba un poco más cerca de lo que es un modelo orientado a objetos, que también el libro no lo quiere colocar. Yo si lo pondría también más cerca del conceptual, del orientado a objetos, pero también tiene características de un modelo de representación, ¿sí? Por ejemplo, porque hacemos hincapié en los tipos de datos y demás, cosa que el modelo conceptual en general no hace hincapié allí, ¿sí? Entonces eso les tiene que quedar claro. Modelo, entidad, relación, y a partir de ahora quiero que lo diferencien correctamente, ¿sí? Fíjense que si uno por ahí escribe en la web y demás, pone diagramas, entidad, relación, una de las primeras cosas que ve es un modelo de tablas, ¿sí? Es una representación tabular. Y eso no significa que necesariamente esté mal, pero en general a lo que apuntan es a un modelo relacional. ¿Ok? Entonces, sepan diferenciar ambos modelos cuando nos estamos refiriendo a unos y a otros, ¿sí? Porque muchos autores los mezclan también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de modelo entidad-relación, tenemos dos conceptos principales, obviamente, el de la entidad y el del vínculo, ¿sí? Y acá tenemos el de la entidad. Y tal como define acá a la entidad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué le suena esto? A un objeto. Es un objeto. Exactamente, ¿sí? Entonces eso tienen que tener en cuenta, que es una de las principales ya diferencias que vamos a ver con el modelo relacional. Cuando nosotros hablamos de una entidad, estamos hablando de algo más cercano a un objeto, es una cosa con cierta representación del mundo real. Esto me refiero de alguna aplicación real, porque también no necesariamente tiene que ser algo concreto, puede ser algo abstracto, ¿sí? Como algunos de los ejemplos que tenemos acá. Pero sí es algo identificable, digamos, que yo tengo ahí. Y algo fundamental es que también es independiente, ¿sí? Tiene una existencia independiente, en el sentido de decir que, esto no quiere decir que no se relaciona con otros conceptos, pero que es un concepto que es importante y que no depende de otro en particular. ¿A qué me refiero con esto? Porque cuando hablamos de cosas del mundo real o de algo conceptual, en general estamos hablando de sustantivos, ¿sí? Lo podemos asociar a sustantivos, ¿sí? Y cuando hablamos de sustantivos, fíjense que dice, una entidad está descripta, una entidad tiene propiedades, y esas propiedades se describen a través de atributos, ¿sí? Entonces, por eso hay que destacar lo de existencia independiente. Un atributo depende de una entidad, porque lo describe, no existe por sí solo. Entonces, una entidad tiene existencia propia, ¿sí? Se supone que no depende de otros salvo un tipo especial de entidad, ¿sí? Y bueno, así como un objeto, y esto, ojo, se podría decir que existe sin que se necesite de otra cuestión, sin que se necesite de un código y demás. Pero esto tómenlo con pinzas, es como para que se entienda el concepto. ¿Estamos? Esto a nivel, entonces, conceptual, tenemos entidad. Y fíjense que le estoy hablando, le digo, puede ser una materia, puede ser una factura, un alumno, esos ejemplos, ¿sí? Estoy hablando de ejemplares acá, ¿sí? Y luego tenemos a los atributos, ¿sí? Ahí viene la cuestión de decir que los atributos también suelen ser sustantivos, ¿sí? Pero pertenecen a una entidad en sí a la que describen, ¿sí? Y pueden tener pueden ser de diferentes tipos, ¿ok?
por lejos el que más se usa es el atributo simple. ¿A qué nos referimos con atributo? Bueno, ustedes ya lo recontra conocen. Por ejemplo, un nombre, un apellido, la dirección, lo que fuere. ¿Sí? Pero en este caso, cuando hablamos del modelo de entidad-relación, los clasifica de esta manera. No tiene que ver con el tipo de dato, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con, más que nada con su estructura y organización. Puede ser simple o atómico, es decir, que se dice que para el dominio que estamos nosotros queriendo modelar, ese atributo no se puede dividir. ¿Está? Por ejemplo, yo tengo un teléfono y digo que para mí el teléfono es indivisible. No me interesa a mí bajo ningún aspecto dividirlo por área y el número de teléfono en sí, sino que es una sola cosa. ¿Ok? En cambio, compuesto implica que está formado por partes componentes. ¿Sí? ¿Alguien se anima a darme un ejemplo de un atributo compuesto que se les ocurra? ¿Nombre y apellido puede ser? Nombre, Podríamos nombre. tener la dirección, disculpe, ¿Cómo? la dirección. La dirección podríamos tenerla como compuesta, digamos. Una dirección que podría estar compuesta por calle, número, piso, departamento, barrio, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está? Y sin embargo, fíjense ahí la cuestión. Tienen que tener en cuenta, acá pueden utilizar mucho de lo que aprendieron ya al momento de analizar cuando modelan orientado a objetos. ¿Sí? Se puede aplicar directamente, nada más que acá no nos interesa para nada el comportamiento, es decir, no tenemos cuestiones dinámicas, no tenemos métodos. ¿Sí? Pero muchas otras cosas que vimos antes sí son aplicables. ¿Sí? Recuerden que esto es previo a la orientación a objetos, ¿verdad? Eso es lo que tienen que considerar. ¿Sí? Entonces estamos viendo una partecita de los requerimientos que son los datos. Entonces, muy bien está el ejemplo de, son atributos simples, algo que no se divide, compuesto sí que puede ser subdividido, pero que a su vez se considera un solo atributo. Puedo llegar a tener varios niveles de composiciones o de subdivisión si se quiere, pero lo normal es que si existe un solo nivel. A ver, tampoco hay que ocuparse con estas cuestiones de querer modelar algo súper complicado porque no tiene mucho sentido, digamos, ¿sí? Después, el otro tipo de atributo que tenemos son los monovaluados versus los multivaluados, ¿sí? Monovaluados son aquellos atributos que en cada momento, cada entidad puede tener un solo valor. ¿Sí? Vamos a ir al ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el alumno Juan, ¿sí? Que es el nombre de esa entidad, ¿sí? Que puede tener una dirección que ya dijimos que la dividimos en calle, número y piso y departamento, por ejemplo. Ahí vamos a tener Entre Ríos 450, departamento piso 2, departamento 3, vamos a suponer. ¿Sí? O departamento C. Entonces, ahora, bajo ese concepto, en esa entidad específica, ¿se animan a darme un ejemplo de multivaluado? ¿Está relacionado con los valores booleanos? ¿O no? No. Lo que digo es, por ejemplo, el nombre, a ver, vamos a suponer, el legajo es monovaluado. La dirección es monovaluada a pesar de ser compuesta, porque tiene un solo valor para cada entidad. ¿Sí? ¿Alguien se anima a darme un ejemplo de algún atributo posible para un alumno que pueda ser multivaluado, que pueda tener varios valores al mismo tiempo? ¿Podría ser fecha de nacimiento? Porque está la fecha, el mes y el año. A ver, ¿qué opinan los demás al respecto de ese ejemplo?
La fecha la guardas como uno solo, ¿o no? Bueno, pero él dice, yo la quiero guardar como día, mes y año. ¿Se puede considerar multivaluado? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Eso no sería más bien compuesto? Exactamente, eso es compuesto porque tiene una estructura, pero no tiene, son atributos, subatributos distintos. No estoy diciendo que del mismo atributo tengo varios valores. Las notas de los parciales que dice ahí, por ejemplo, Yanni, podría llegar a ser de alguna manera, pero si consideramos que eso está guardado en el alumno, pero recuerden que eso quizás Profe, está guardado. Sí. ¿podría serlo, por ejemplo, los números de teléfono de alguna persona? Por ejemplo, si yo tengo más de un teléfono, A ver, ¿qué es lo que normalmente nosotros, que cuando vamos, tenemos un montón hoy en día cuando vamos a especificar? El mail, por ejemplo. ¿Sí? pero ¿se podría dar el caso con el teléfono también? Se ¿O puede no? dar el caso con el teléfono también. ¿Sí? Entonces, para determinado alumno, Juan Pérez, ¿sí? Yo tengo un nombre, Juan Pérez, un, ¿cómo se llama? Un legajo, una dirección compuesta, una fecha de nacimiento que si quisiese la puedo hacer compuesta, no es lo que se hace normalmente, pero sigue siendo monovaluado, ¿sí? Y puedo tener el teléfono que puede ser multivaluado, ¿sí? Yo puedo decir, de ese, el teléfono, mi base de datos en particular puede aceptar varios números de teléfono para un determinado alumno, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser la cantidad de materias que cursa? ¿O las materias que cursa? Podría ser, pero es un ejemplo vidrioso porque ya estamos hablando de otra entidad, ¿sí? Ok. Acá estamos diciendo que son atributos, ¿sí? Esto tendría que ver más como como un array dentro de dentro de un campo, podría ser algo así. Si quieren verlo así, podrían verlo así como para comprenderlo. No, no, porque hay bases de datos, por ejemplo, MySQL acepta el tipo de datos como un arreglo y adentro puedes guardar varias. Sí, pero no es para lo que fue pensado. Digamos, esos son aditamentos que se fueron agregando, digamos, pero no es la idea en sí del modelo. Perfecto, perfecto. ¿Está? Eh, recuerden que esto estamos a un nivel el más alto, entonces no me interesa mucho cómo lo voy a guardar exactamente todavía. Lo que yo digo es que para este atributo de teléfono, para este atributo de mail, yo puedo tener más de un valor al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy hablando de el modelo de un auto, ¿sí? Vamos a poner qué sé yo, un Honda, Honda CR-V, ¿sí? La concesionaria me dice que ese Honda CR-V, ese modelo de auto, colores posibles pueden ser gris, rojo y verde. Entonces tiene 3 colores posibles. ¿Está? Multivaluado. Verde, medio horrible el color que elegí, pero bueno. Se entiende cuál es la idea y menos mal que salieron todos esos ejemplos que dieron porque muchas veces se suele confundir compuesto con multivaluado, ¿sí? Y tienen que diferenciarlos bien, ¿está? Uno tiene que ver con muchos valores al mismo tiempo y el otro tiene que ver con algo estructural, ¿sí? Que puede estar compuesto por diferentes partes que significan diferentes cosas, ¿sí? Bien. Y luego tenemos los valores, los atributos almacenados versus los atributos derivados, ¿sí? Y acá sí podrían entrar algunos de los ejemplos que dieron recién, digamos. Si un atributo almacenado es algo que se supone que, obviamente yo voy a tener que tenerlo guardado en la base de datos, que si no lo guardo se pierde. ¿Está?
Pero un atributo derivado, ¿sí? Quiero que me den un ejemplo clásico dentro de lo que podría ser un alumno. Es algo que es un atributo que puede ser calculable, digamos. ¿Qué puede ser? La La edad. edad, La edad. La edad. ¿Está? Entonces, la edad puede ser un atributo derivado o calculado. ¿Derivado o calculado a partir de qué? De muchas cosas. Puede ser de otros atributos de la misma entidad, ¿sí? De una combinación de atributos, en este caso, o en base a un atributo. Fíjense que el ejemplo que estamos dando ahora de la edad tiene que ver con el cálculo de un atributo más la fecha actual, por ejemplo, y la fecha actual, pero también podría ser en base a una combinación de una entidad y un vínculo y otras entidades que tengo por ahí. O sea, en sí no hay un límite en lo que puede ser un atributo derivado, pero se supone que hay que ser un tanto conservador cuando elegimos atributos derivados. El saldo está bueno eso también, ¿sí? El saldo a nivel conceptual podríamos decir que es un atributo derivado, ¿sí? Y eso tengan en cuenta, porque les hago esa salvedad de a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque yo, bueno, el saldo de una cuenta, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Sí? Computando todos los movimientos que tengo en esa cuenta. Pero hay veces que así todo, una vez que yo tengo implementada la base de datos, se elige almacenar ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos atributos que yo los puedo calcular, ¿sí? Y eso también tiene que ver, podría entrar dentro de lo que es la desnormalización o la redundancia, en el sentido de decir, yo no necesito guardarlo porque lo puedo calcular, pero lo guardo porque eso me va a permitir mejorar la performance. Por ejemplo, no lo voy a tener que estar calculando cada vez que me lo consultan, ¿sí? Y ya que estamos con este ejemplo, por ejemplo, del saldo. eh, Ahora, ¿es todo tan fácil? O sea, ¿decido almacenar el saldo y ya está? ¿O eso puede llegar a tener una consecuencia? Y puede llegar a tener inconsistencia porque si el sistema no está bien desarrollado, si alguien quiere consultar y todavía no está el último movimiento, por ejemplo, impactado en ese saldo, puede dar un valor que no es correcto. También, pero también tiene que ver con una cuestión de que lo que yo ahorro en una parte lo tengo que agregar en otro, ¿sí? O sea, estoy diciendo que voy a tener guardado el saldo, que es algo que puedo calcular, en vez de calcularlo en el momento. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, cada, cada vez que tenga o agrego un nuevo movimiento, voy a tener que almacenar ese dato de nuevo, o sea que voy a tener que hacer una actualización, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿cómo se llama? Toda decisión que yo tome a nivel de diseño tiene su contraparte, digamos. A ver qué dice. Bueno, lo que podría ser atributo almacenado la edad por la performance, no, o sea, almacenar cada actualización. Bueno, la edad, por ejemplo, yo nunca almacenaría, al menos que tengas una cuestión muy específica, porque es re fácil de calcular, ¿sí? Eh, pero sí otras cosas que por ahí conllevan. El saldo podría ser, sí, los bancos se suelen almacenar con un propósito de tener un doble control a veces, justamente también con una cuestión de performance, ¿sí? Sí, puede suceder eso, por más que yo pueda calcularlo. Bien, ¿hasta acá se comprendió? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bien. Entonces, fíjense que acá, vamos de vuelta acá, tengo el ejemplo, tengo el concepto de entidad y de atributos. Y acá tengo tipos de entidades y tengo su concepto también. Entonces, ¿a qué podría asemejar esos dos conceptos, digamos? El de entidad, a ver si pueden hacer la relación. La analogía, mejor dicho.
Sí, si yo, y les digo analogía con qué, por supuesto, ¿a qué se parece si hoy dijimos que una entidad es parecida a un objeto, un tipo de entidad, ¿a qué se puede parecer? A los atributos. Una clase. A La una clase. clase, exactamente, a una clase. ¿Está? Entonces, la entidad es el ejemplar específico, es la instancia, es lo que yo tengo. Por eso fíjense que acá yo ponía una materia, una factura, un alumno, ¿sí? Y cuando yo hablo de tipo de entidad, estoy hablando de un conjunto de entidades con los mismos atributos. Eso es casi calcado, ¿sí? Al concepto al concepto de clase, ¿sí? Nosotros ya en algún momento habíamos hablado de esta cuestión eh, de decir de qué, ¿cómo se llama? ¿Por qué era necesario hacer estas abstracciones y demás? Bueno, tiene que ver con el manejo de la complejidad. No conviene para nada tener cada uno de los elementos por separado, sino que yo tengo que tratar de clasificar eso, ¿sí? En este caso, la clasificación se llama tipo de entidad. Entonces digo yo que los tipos de entidades son un conjunto de entidades que tienen los mismos atributos, por eso lo represento así. Fíjense que este es el conjunto de todos los alumnos, en el cual lo tengo a Pedro, a María y Juan, que son entidades que tienen las mismas características, ¿sí? Obviamente no puse, acá la idea es que figure el legajo, que figure el nombre completo del teléfono, no lo puse por una cuestión de simplicidad nada más. Pero, por un lado, en esta parte, yo tengo la representación en base a conjuntos y en este otro lado, a la izquierda, tengo la representación ya así de cómo yo lo vería en el MER. ¿Está? Entonces, un tipo de entidad se representa con un rectángulo, ¿sí? Con el nombre en general en singular, en el cual los atributos se representan como óvalos, digamos, vinculados al tipo de entidad. ¿Estamos? Entonces acá hay una aclaración que tengo que hacerle siempre, porque así como por ahí cuando nosotros hablamos, cuando estamos hablando coloquialmente, por ahí a veces mencionamos término objeto, clase, y casi que utilizamos indistintamente. En el caso de las entidades y los tipos de entidades, en general pasa de manera más frecuente, digamos. ¿Sí? A veces estamos hablando directamente de entidades y en realidad de lo que nos estamos queriendo referir son a los tipos de entidades. ¿Sí? Entonces recuerden que hablando con propiedad, el tipo de entidad es el conjunto que me representa entidades que tienen los mismos atributos y que y significan lo mismo, digamos, en ese contexto que yo estoy queriendo modelar. ¿Sí? El ejemplo acá sencillo que estoy dando es el del alumno en sí. Fíjense que eso que yo tengo ahí es son tipos de atributos simples. ¿Sí? Y no es que esta clasificación que yo tengo acá, un atributo puede ser simple o monovaluado o almacenado. No. Un atributo puede ser simple, ¿sí? Monovaluado y almacenado al mismo tiempo. ¿Está? Y puede ser compuesto, multivaluado y almacenado también. Y en teoría yo podría decir que también es simple y multivaluado al mismo tiempo, ¿sí? Pero digamos que no cuadra del todo esa forma de representarlo porque el concepto de simple es atómico, es decir, que no se puede dividir, y el multivaluado me dice que tengo muchas copias de lo mismo. O sea, en teoría yo podría decir que es simple, porque simple se refiere a la estructura. ¿Está? Entonces yo podría decir que en cuanto a la estructura es simple, pero es multivaluado en cuanto a los valores y no tendría ningún problema siempre que a ustedes le quede en claro esa cuestión. ¿Estamos? O sea que yo desde un atributo puedo tener, siempre está clasificada en las tres formas. ¿Se comprende? No es que es una de las tres, sino que un atributo siempre está clasificado de las tres formas en algunas de las dos, alguna de las dos maneras. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto acá, que es legajo, nombre completo y teléfono,
de lo que vi anteriormente, ¿qué les había dicho que eran? ¿Qué tipo de atributos son? Son, primero, Simples, simples, además son monovaluados. monovaluados. Menos el teléfono en este caso, pero bueno, o sea, Bueno, exacto, exacto. Menos el teléfono, que podríamos decir que es multivaluado, aunque acá yo no lo representé como multivaluado. y ¿Sí? son almacenados. Y son almacenados. ¿El Exacto. nombre completo podría ser considerado compuesto? Depende de para qué lo voy a usar o con qué fin. Sí, y ahí muy bien dijiste vos, puede ser considerado, depende para qué lo voy a usar. Ujú. Si para tu contexto es importante tener el nombre separado del apellido, entonces sí conviene hacer esa división. ¿Estamos? ¿A qué me Sí. refiero con esto? Si yo por ahí digo que en algún momento se desprende que de la funcionalidad de mi aplicación yo voy a necesitar ordenar alfabéticamente por apellido solamente y luego por nombre, y a veces voy a necesitar obtenerlo por separado, a veces juntos, entonces yo digo, bueno, sí, conviene tenerlos separados. Conviene tener el nombre completo, el nombre y el apellido, ¿sí? Pero si no, si yo veo que no hay diferencia, lo guardo junto. Siempre hay que tratar de simplificar, digamos. Cualquier cosa, mientras que más complicado sea, más complicado va a ser todo el resto de la, del código, de la estructura de la base, etcétera. Ahí bien, por ejemplo, Néstor dice, buscando por el apellido, por ejemplo, puede ser una posibilidad. Esperen que ya les muestro. Estaba buscando a ver si cambiaba porque no encontré los instaladores del vicio que yo usé. Bueno, una herramienta que pueden utilizar para justamente armar los modelos, hacer los diagramas de entidad-relación, ¿sí? Es, por ejemplo, Microsoft Visio, pero tienen otras herramientas gratuitas, ¿sí? Y yo mucho del material lo tenía hecho con Microsoft Visio y no estoy encontrando los instaladores, ¿sí? Así que, pero bueno, tienen ustedes un montón de herramientas. Lo único que fíjense que les sirva para hacer diagramas interesantes, digamos, me refiero no simplemente un diagrama de ejemplo, sino ya háganlo con miras, traten de buscar una herramienta con miras a poder utilizarla para después para el trabajo práctico también, ¿sí? Es decir, que les permita guardar, que les permita después editar, no solamente que les permita hacer un diagrama estático que después no pueden modificar. ¿Sí? Dia es otra herramienta que solían utilizar, Dia, que es una herramienta gratuita. Draw.io justamente es con la cual les voy a mostrar ahora. Y hoy encontré una muy interesante también que no la había visto antes. No se las voy a, no se las voy a recomendar ni nada porque no tuve tiempo de probarla, y aparte utiliza una notación levemente diferente y no quiero generar confusión con eso, pero que también está buena y facilitaba el proceso de modelado. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta, digamos. Ahora ustedes por ahí, el hecho de hacer el DER les va a resultar a veces un poco engorroso hacerlo en una herramienta, en un programa, digamos, en una aplicación. Porque en general el DER fue pensado para hacerlo a mano alzada, ¿se entiende? Es mucho más fácil en ese aspecto, es más visual y está más preparado para eso, ¿sí? Cuando lo llevamos a una herramienta, a una herramienta de software, por ahí cuesta un poquito más, nada del otro mundo, pero quiero que tengan en mente eso, estaba más hecho para hacerlo de manera manuscrita, ¿sí? Porque en general, finalmente lo que yo voy a almacenar, que es el modelo relacional, son las tablas, ¿se entiende? Entonces esto yo lo hago en general para empezar a modelar mi base de datos, ¿sí? Pero bueno, como nosotros vamos a estar utilizando esto, vamos a necesitar vamos a necesitar hacer trabajos parciales, etcétera. Si vamos a tener que utilizar alguna herramienta con la cual a ustedes les resulte más fácil, y vamos a tratar, yo creo que Draw.io sería la herramienta como más adecuada, ¿sí?
Ustedes después verán y podrán decirme, o si vieron por ahí otra que se ajuste, después podríamos tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero en general podríamos utilizar eso. Fíjense que cuando ustedes abren Draw.io, lo primero que les aparece es una cosa así, ¿sí? Le aparecen unas tablas ahí de ejemplo y demás. Eso no es lo que quiero que usen porque no es el modelo más puro de modelo de entidad-relación. Hablando de eso que por ahí no se les mencioné, el modelo o el diagrama que se usa para representar el modelo de entidad-relación fue ideado por Chen, ¿sí? Más o menos cerca también en los años 70, ¿sí? Y la idea es más o menos respetar ese diagrama. El que nosotros vamos a estar utilizando es la notación que está presente en el libro, ¿sí? Después vamos a ir viendo más detalles. Yo ahora lo que les quería mostrar era lo siguiente, nada más porque por ahí se dificulta un poco más hacerlo en PowerPoint o en Word. Fíjense, acá por ejemplo yo tengo diferentes elementos, ¿sí? Voy a elegir un atributo común, ¿sí? De esa manera. Entonces ahí yo tengo el alumno, vamos a ponerle legajo. Vamos a conectarlo. Se conecta solo, profe, si A ahí ver. cuando lo tiene deseleccionado, Ajá, ahí le Listo. muestra una Ahí. exacto. Ahí está. Y esperen que estaba viendo, estoy por acá para sacarle la flecha porque si no después me va a poner la flecha para todo y no quiero. Y vamos a poner un tipo de línea derecha. Bueno, entonces, fíjense que si bien ustedes tienen una plantilla que dice entidad relación y que les aparece ya prehecha cierta forma, para la herramienta no tiene un significado diferente, es una forma más, digamos, ¿sí? Así que eso tienen que considerarlo ustedes, ¿sí? Entonces vamos a agregar otra más. Vamos a hacer la que teníamos ahí, que es nombre completo. ¿Sí? Y vamos a agregar una tercera. No sé si se puede copiar y pegar, creo que sí, sí, ahí está. Vamos a agregar una tercera que es el teléfono. Bueno. El teléfono, habíamos dicho que era multivalor, vamos a conectarla. Ahí se me complicó. Vamos a hacerlo al revés, a ver si ahí está. Bien. ¿Qué formas tengo de representar y qué variantes hay de acuerdo al tipo de atributo que tenemos? ¿Sí? De acuerdo al tipo de atributo que tenemos puede llegar a ser. Podemos llegar a tener, por ejemplo, multivalor, que es el teléfono. Una cuestión, fíjense, y algo que está realmente piola en esta herramienta es lo siguiente. Fíjense si, por ejemplo, ustedes se equivocaron y en realidad lo que querían un atributo multivaluado, ustedes pueden cambiar el estilo de esto. Fíjense que acá no aparece la doble línea. Eso es la parte mala, digamos, ¿sí? Entonces no le pueden cambiar la doble línea al círculo, que es la forma en que nosotros al ovalo. Entonces, pero lo que pueden hacer es esto, ¿sí? Poner editar estilo, ¿sí? Y después acá, y ahí ya está, ¿sí? Y lo convierten en un multivaluado, ¿sí? Entonces, hoy probé, fíjense que si ustedes se fijan ahí tiene copy style y paste style, no funcionaba, no sé por qué. Así que probé la forma de editar estilo y andaba bárbaro, así que pueden utilizar esa manera también. Lo que les decía, entonces, la forma en que propone el libro y en general coincide con lo que es la anotación de Chen, es que los atributos multivaluados, aquellos que pueden llegar a tener más de un valor a la vez, ¿sí? Se representan con un óvalo con doble raya, ¿sí? Entonces, estos que tenemos acá son simples, almacenados, ¿sí?
y monovaluados, y este es simple, multivaluado y almacenado. ¿Ok? Ahora, si quiero hacer uno compuesto, vamos a tomar el ejemplo, ya que estamos, aunque no es muy común, que creo que lo habían dicho algunos de ustedes, era el de tener, vamos a suponer que está separado por nombre y apellido. Entonces vamos a tomar por un lado el nombre y por el otro el apellido. ¿Sí? Entonces ahí se conecta y ahí ya está. Eso representa que nombre está compuesto de nombre y apellido. ¿Sí? Nombre completo está compuesto por nombre y apellido. ¿Ok? Y eso representa un atributo compuesto almacenado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para el otro que nos faltaba? Era el derivado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para para mostrar un derivado? Fíjense que acá está bueno porque también está presente acá. Habían dado el ejemplo de la edad, ¿sí? Por supuesto, ¿qué contemplación tienen que tener en cuenta? La idea es que si ustedes ponen edad como algo calculado, ¿sí? También tienen que poner el atributo sobre el cual se calcula, ¿sí? Entonces acá podríamos llegar a agregar. ¿Estamos, chicos? Entonces esos son los tipos de atributos que podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener un atributo, por ejemplo, compuesto y multivaluado. Sí se puede tener. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es combinar ahí la notación, y acá en teléfono yo podría tener área y número, o código de área y número. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces toda esta es la variedad de atributos que tenemos para representar en un modelo entidad-relación. ¿El nombre completo no podría ser derivado también? No, no es lo más común, digamos, ¿sí? O sea, yo entiendo a dónde vas. Él lo que me dice es lo siguiente. Bueno, creo que todos comprenden, pero lo que supongo que me dice es esto. Tener directamente esto conectado acá. ¿Sí? Y después el nombre completo como derivado. Es muy raro, porque en realidad yo creo que estaría mal modelado. ¿Por qué? Porque nombre y apellido conceptualmente forman parte del nombre completo. ¿Sí? En cambio, la edad no forma, la fecha de nacimiento no forma parte de la edad, ¿se entiende? Es lo mismo que yo diga que puedo calcular la fecha de nacimiento a partir del día, el mes y el año. En realidad está compuesto de. Esa es la idea. ¿Sí? Pero podría ser una representación posible. Entonces les decía que el tipo de atributo que faltaba era el tipo de atributo clave. ¿Sí? El tipo de atributo clave es un atributo especial que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? ¿Cuál es la característica que tiene? Que es único. Que básicamente sus valores para ese mismo atributo en el resto de las entidades no se deben repetir, o sea, tiene la propiedad de unicidad. ¿Sí? Ahora, en una entidad, ¿es necesario que exista un atributo clave o no? Sí, creo que igual siempre existe, se puede tomar cualquier atributo como atributo clave, ¿verdad?
Bien. O sea, en general es recomendable que exista, ¿sí? Pero digamos que está ahí está a medio camino entre lo que es un objeto, ¿sí? O una clase y la tabla. Cuando yo hablo de tabla, sí o sí tienen que existir atributos unívocos, ¿sí? Pero en el caso de en el caso de las entidades, en el modelo de entidad-relación, no es totalmente necesario que existan, aunque en general se trata de buscar una, ¿sí? Es decir, porque por ahí en determinado momento yo no tengo muy claro si tengo un atributo clave o no. Recuerden que una de las cuestiones más importantes, así como cuando yo hablo de objetos o hablaba de objetos y de clases, yo trataba de representar aquello que estaba en el dominio del problema y solamente marcaba algo como clave y ahí se da de manera más esporádica cuando eso era unívoco en el dominio. Lo mismo se da acá, ¿sí? Acá yo podría decir que legajo es unívoco porque se supone que en el dominio legajo no se tiene que repetir, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, acá tengo el caso de materia, no tuviese un código de materia en la realidad, no es necesario que yo haga algo al respecto, ¿sí? Podría dejarlo sin un atributo clave. Es decir, yo podría tener algo así, por ejemplo. Tener el nombre de la materia y ya está bien, ¿sí? Porque en principio no tengo un campo que sea unívoco o que sea un campo clave dentro de materia, porque en materia yo generalmente pongo el nombre. Incluso lo que podría decir es que el propio nombre podría ser el atributo clave porque podría decir yo que es un atributo que no se va a repetir. Desde ya les digo que no es lo recomendable, pero quiero que tengan en cuenta que es posible, porque estamos hablando de nuevo, de un modelo conceptual. En la implementación es otra cosa, pero estamos hablando de un modelo conceptual. Entonces, fíjense que cuando yo me voy a la parte de alumno, yo jamás se me ocurriría poner nombre completo como un atributo clave porque puedo tener nombres repetidos, ¿sí? Pero el legajo en el dominio ya se dice que el legajo tiene que ser único, así que lo puedo tener como un atributo clave. ¿Cómo lo puedo, cómo puedo identificar que es clave? Subrayando el nombre del atributo, ¿sí? Eso creo que lo puedo hacer de dos maneras. Acá, poniendo ahí y ya está. Y si no la otra, fíjense que creo que por acá tiene un atributo clave, ¿sí? Que básicamente es algo similar. Creo que no tiene una característica distinta, pero bueno, vamos a probar. Vamos a sacarle, creo que, sí, fíjense que lo único que tiene el atributo clave es que ya viene subrayado, nada más. ¿Ok? Entonces eso. Y ahí fíjense, tienen un compendio de todas las posibilidades o de gran parte de las posibilidades que puedo llegar a tener con los atributos en las entidades. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Habían visto el MER Una de consulta. esta manera, chicos, antes o no? ¿Cómo, profe? Si habían visto el MER o un diagrama de entidad-relación de esta manera antes. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Y lo usaron o no? Sí. Yo la realidad, no. En la realidad no. Bien. La realidad nunca lo utilicé. Lo utilicé Ajá. más mano alzada, sí, pero nunca hice en una aplicación como Draw.io, por ejemplo, representar bien cómo se debe. Exacto. No, es que, a ver, nosotros acá vamos a intentar de que aprendan. Solo en pizarras. Exactamente. En pizarras, sí. Exactamente. Bueno, sirve para modelar y no necesariamente todos los diagramas después se tienen que representar de manera formal, ¿sí?
Pero bueno, nosotros vamos a necesitar hacerlo porque es necesario para la materia. Perdón, yo no sé si alguien iba a preguntar algo. Sí, en el caso de edad no hace falta especificar con qué atributos se va a calcular. Guarda con el perro. Eh, en el caso sí, en el caso de la, no se suele especificar, no se suele especificar de dónde viene, en general se entiende, y tampoco hay un mecanismo de cómo hacerlo en el propio diagrama, ¿sí? O sea, no hay una anotación. Lo que sí pueden llegar a hacer es colocar una nota al margen del diagrama, digamos, si quisiesen, como para aclarar por ahí para algo que consideran importante, ¿sí? Así que bueno, esa sería esto sería con respecto a lo que son las entidades y los atributos, ¿sí? Bien, bueno, ahora volvamos entonces a la diapositiva. Entonces habíamos quedado ahí, decíamos que los tipos de entidades tienen una representación de conjuntos, ¿sí? Déjenme que quiero ubicar bien todo como corresponde. Y hay una cuestión acá que yo no les mencioné, que es el significado de los nulos, ¿sí? De los valores nulos, pero háganmelo acordar un poco más adelante, porque en realidad no tiene mucho sentido hablar de nulos aquí todavía, si bien el libro lo hace. Quizás es más importante en el modelo relacional, ¿sí? Pero bueno, después en todo caso, al finalizar el MER, tocamos el tema, ¿sí? Eso, entonces, lo que quería que les quede claro es cuál es la variedad disponible de atributos. Estamos hablando de entidades acá todavía, vamos a ir enseguida les voy a pedir que hagan un ejercicio simple, ¿sí? Bueno, y viene la parte de vínculo. Fíjense que como para que se entienda, digamos, acá teníamos ¿cómo se llama? Un conjunto que está representado por estos alumnos, ¿sí? El conjunto de los alumnos, y está formado por estos tres. Eso mismo, nada más que está corrido para abajo, lo tengo acá, ¿sí? Nada más que ahora empezamos a ver el concepto de vínculo, ¿sí? Y así como yo tenía entidad y tipo de entidad, también tengo vínculo y tipo de vínculo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de vínculo, estoy hablando de una asociación, una relación entre dos o más entidades, ¿sí? O vamos a suponer entre n entidades, si se quiere. Lo normal es que sean dos entidades, ¿sí? Lo más común es que sean dos entidades. Es muy raro que sea con una sola. Estoy hablando con entidad, no tipo de entidad, ¿sí? Estoy hablando con el ejemplar. Entonces, fíjense que acá, ¿cuántas entidades están participando en el vínculo que yo les estoy mostrando acá? 3 entidades. No, Dos. dos Dos. Ah, sí, 2. entidades. No, bien. Dos entidades, ¿sí? Una entidad es Pedro, la otra es programación 1. Pedro, ¿a qué tipo de entidad corresponde? Alumno. Alumno, y programación 1 al tipo de entidad materia, ¿sí? Y acá, a falta de un nombre mejor, llamé a este vínculo C1, ¿sí? Entonces, que corresponde con la instancia o con la asociación, con el enlace que me vincula a Pedro con programación 1. Y nada más. ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente un vínculo. Estamos hablando de una asociación que me une dos o más entidades, ¿sí? Ahora, si yo quiero ir a lo más formal, puedo hablar de lo siguiente, ¿sí? Yo puedo decir, un tipo de vínculo, ¿sí?
vamos a suponer que se llama R, ¿sí? Entre n tipos de entidades, ¿sí? Acá, ¿cuántos tipos de entidades tengo? N. Son dos tipos de entidades, alumno y materia. Y R es uno solo. Entonces, el tipo de vínculo, acá lo vemos como cursa, y tenemos N, acá es el número 2, ¿sí? Que tenemos alumno y materia, ¿sí? Entonces me dice que un tipo de vínculo, R, entre N tipos de entidades, genéricamente hablando de E1, E2, En, define un conjunto de asociaciones entre entidades de estos tipos, ¿sí? Fíjense que acá sí, ya, ¿cuántos vínculos tengo en cursa? Tengo tres vínculos. En alumno, en el tipo de vínculo, en el tipo de entidad de alumno tengo 2, ¿sí? Y en materia también tengo 2, ¿sí? Y acá lo que estoy diciendo es que Pedro cursa programación y que María cursa programación y matemática, ¿sí? Entonces, esto es la representación en términos de conjunto de lo que es un vínculo, ¿ok? Vayamos otra vez al diagrama que yo tenía acá. Si es que lo encuentro, acá está. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahí es voy a elegir el vínculo en sí, que se representa con un rombo. ¿Sí? Ahí. Y lo que tengo, acá tengo algunas relaciones, pero directamente lo voy a unir así y así. ¿Está? Entonces, esa relación en este caso se llamaba, de vuelta, lo dije mal. ¿Cómo sería esto? Este tipo de vínculo se llamaba cursa. Y acá hay una cuestión, digamos, como la lectura siempre en general, ¿sí? Es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Y tengo que tratar de ubicar de esa manera los elementos, ¿sí? Si no se puede, bueno, nada, no se puede hacer otra cosa, ¿sí? Pero a diferencia de, por ejemplo, de cuando hacemos orientación a objetos, tenemos la posibilidad de anotar en un sentido y en el otro el nombre de la relación. Acá tenemos un único sentido de lectura, ¿sí? El que es predeterminado de manera en los lenguajes en general occidentales, ¿sí? Así que, bueno, en este caso tenemos dos tipos de vínculo y dos tipos de entidad y un tipo de vínculo que es cursa. ¿Qué otras cuestiones son importantes mencionar acá? La otra cuestión importante es el tema de la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad, ustedes no vamos a dar muchas vueltas con eso porque ustedes ya conocen en general cómo nos manejamos. La cardinalidad, lo que sí, quiero que lo vean en términos de conjuntos, tratando de enfocarnos en este ejemplo que estamos acá. ¿Qué me representaría la cardinalidad en una relación? ¿Quién pertenece a quién? Podría ser. No, eso me lo ¿O quién se merece a representa. quién? Eso me lo representa el tipo de vínculo, ¿sí? La cantidad de relaciones que puede tener una entidad o con cuántas otras entidades se puede relacionar. Exactamente, ¿sí? Entonces la cardinalidad a veces también se la llama razón de cardinalidad, ¿sí? Me representa por un lado cuántos ejemplares, ¿sí? Con cuántos ejemplares de un tipo de ejemplar, ¿sí? Se relaciona un segundo
tipo de ejemplar o un ejemplar en específico. ¿Sí? Para hacerlo más fácil. Si yo acá tengo, por ejemplo, alumno, yo quiero saber, por ejemplo, cuántas materias cursa en este momento. Entonces ahí genéricamente yo diría, un alumno puede cursar ¿cuántas materias? Genéricamente hablando. Más de una, muchas. Más de N, una, muchas, N, N ¿sí? materias. N materias. Pero. Entonces, vamos a poner ahí. Y ese es un detalle que quiero que tengan en cuenta acá porque suele ser confuso, ¿sí? Nosotros vamos a representarlo así, ya lo pongo completo. De esta manera, ¿sí? No sé si esto se puede correr, creo que ahí está, ¿sí? La idea es la siguiente. La idea es la siguiente, cuando ustedes coloquen esto, sobre todo si tienen tiempo para modificarlo, la idea es que la cardinalidad se coloca sobre el extremo, ¿sí? del vínculo hacia donde estamos apuntando, del tipo de vínculo hacia la entidad en donde estamos apuntando. ¿Esto qué quiere decir? Tengan cuidado porque yo el n no lo voy a poner de este lado, ¿sí? Sino que el n se pone del lado apuntando hacia al segundo tipo de entidad, pero siempre al lado de lo que es el tipo de vínculo. ¿Se comprende? O sea que si yo digo un alumno puede cursar n materias, ese n va acá. ¿Sí? Y fíjense que vamos a hacer del otro lado, después hablamos del cero. ¿Sí? Ustedes ya conocen de qué se trata, pero ¿cómo se llama? Pero después vamos a hablar qué nombre se le da en este contexto. Ahora vamos a decir una materia. ¿Cuántos alumnos puede tener? Muchos. Muchos. O como mínimo podríamos suponer n. ¿Sí? Como mínimo 0, perdón. ¿Sí? Y acá quizás a veces dejamos n o podríamos decir m, ¿sí? Para implicar que no exactamente estamos hablando de un número igual al del otro lado. ¿Sí? Es nada más que un detalle, pero genéricamente se pueden llamar n, n o m. ¿Sí? Entonces, el número nosotros nos vamos a estar manejando de la siguiente manera. Vamos a estar diciendo que el valor máximo nosotros lo vamos a llamar razón de cardinalidad. ¿Sí? Y el valor mínimo, ¿sí? Lo vamos a estar llamando opcionalidad, ¿sí? O participación de el tipo de vínculo. ¿Sí? ¿Por qué? De acuerdo de acuerdo a la representación que tengamos en el diagrama, se puede mostrar de una manera u otra. Cuando nosotros decimos que la participación, cuando el valor mínimo, la opcionalidad, es 0, estamos diciendo que existe una participación parcial, ¿sí? De esa entidad en el vínculo. En cambio, cuando vamos a suponer ahora a ver cómo se puede editar esto. Ahí está. Vamos a suponer ahora que yo tengo un 1 ahí. ¿Sí? Ahí lo que estoy diciendo es que esto tiene una participación obligatoria o participación total. ¿Sí? Entonces, esta es una forma que tengo de representarlo. ¿Comprendido? El libro les da otra alternativa. Nosotros vamos a estar utilizando esta notación. Y en líneas generales se podría decir que esta es una relación n a n
o un tipo de vínculo, mejor dicho, N a N o N a M, ¿sí? De muchos a muchos. Porque los máximos, ¿sí? En los máximos yo puedo tener varios de cada lado, ¿sí? Fíjense que en el libro, ustedes si quieren pueden ver la participación también, en vez de poner este esquema de mínimos y máximos, también podría tener algo gráfico, y una participación parcial se puede representar con una raya simple, con una línea simple, y la participación total podría representarse con una línea doble. Esa es la diferencia en términos gráficos, pero si uso uno no se debería utilizar el otro. ¿Ok? También van a haber otras notaciones, quizás la notación más pura es la que utiliza unas flechas, ¿sí? Nosotros no vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando esta opción de mínimos y máximos. ¿Ok? Entonces, ¿qué conceptos vimos hasta acá? Vimos el concepto de entidad, el de tipo de entidad, vimos el concepto de vínculo, tipo de vínculo, vimos el concepto de cardinalidad, opcionalidad, y a lo cual también lo podemos llamar participación. ¿Ok? Profe, ¿le puedo hacer una consulta ahí? Sí, sí, sí. Cuando dice de 1 a n, ¿es obligatorio que exista sí o sí vamos a decir, un vínculo entre alumno y materia? Exactamente. Sí. Esto obviamente con el propósito del ejemplo nada más, ¿sí? No quiere decir que sea algo real. Yo quiero hacer una pregunta muy tonta. En el caso de la cardinalidad, yo le puedo poner límites, ¿verdad? En vez de n o algún número específico. Claro. Sí, se puede. Sí. Se puede sin problema. Profesor, sí. Una consulta. Sí. Acá usted está indicando que un alumno puede cursar una X determinada cantidad de materias, Sí. y que una materia puede ser cursado por muchos alumnos, pero usted está colocando la M en el lado derecho. ¿No debería ser 0M? ¿O no importa el orden? No, es que, a ver, vos me decís que, por ejemplo, la M tendría que estar del lado izquierdo acá. Claro, para indicar que claro, exactamente, para indicar que una materia es cursada por muchos alumnos, ¿no importa eso? No. Cuando se usan los pares mínimos y máximos, el mínimo siempre va del lado izquierdo y el máximo del lado derecho, no importa hacia dónde está apuntando yo. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso era todo. Eso es. Les decía lo siguiente. Ustedes acá tienen lo que vimos hasta ahora, entonces, es en general para hablar de las cardinalidades presentes en un vínculo, ¿sí? O en un tipo de vínculo. Lo que quiero mostrarles acá en específico es cómo se representaría eso con el diagrama de los conjuntos, que ustedes van a ver eso en el libro, entonces quiero que entiendan esa parte también, ¿sí? Y déjenme, que creo que no lo están viendo ahí. Fíjense acá. Entonces, cuando ¿están viendo la diapositiva? Supongo que sí. Cuando yo este vínculo lo estaba representando, sí, con la notación de Chen recién. Entonces, la idea es que cuando yo indicaba que un alumno, ¿sí? Por ejemplo, tiene que o debe tener sí o sí una asociación, significa que en este conjunto que está acá no puede existir ninguno suelto. ¿Se entiende? Voy a tratar de editarlo. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que significa que, por ejemplo, traten de recordar el tema que decíamos, que un alumno puede tener 0 o n materias del otro lado, ¿sí? O estar cursando 0 o n materias. Significa que puede existir esa restricción, ¿sí? La cumple tal como está ahora, ¿sí?
Pedro y María, todos los alumnos actualmente tienen un vínculo con materia, ¿sí? Y perfectamente cumple esa asociación porque lo que está diciendo la restricción esa es que como mínimo puede tener 0, pero puede ser 1, 2 o lo que sea. Entonces, puede ser como mínimo 0, pero esto tranquilamente lo cumple. Ahora también, si yo digo que acá puede estar Luis y está de esta manera, ¿sí? Fíjense así. Eso significa que existe un alumno que no tiene ningún vínculo. Y en el esquema anterior de las cardinalidades, eso es lo que me permite a mí esa restricción. Es decir, que existe un alumno que no esté vinculado, ¿sí? a través, valga la redundancia, de un vínculo, una asociación, con alguna materia en particular. ¿Sí? Entonces esto es perfectamente válido. Ahora, si yo digo, esperen que más vale voy a compartir toda la pantalla. Ahora, si yo digo, que el alumno tiene que estar como mínimo con una materia, o como máximo puede tener N, fíjense que tal como está ahora el alumno, no cumple con esa restricción. ¿Se comprende? Porque Luis está solo y debería sí o sí estar vinculado con alguien. ¿Se comprende entonces la representación de eso en el contexto de los conjuntos de lo que son las entidades? Bien. Y ahora, ¿por qué existe esta notación de esta manera, que nosotros hacemos la cardinalidad contra el tipo de vínculo y no lo enviamos al otro lado? Porque en realidad, fíjense que cursa tiene una existencia propia, no es que es un concepto abstracto nomás, sino que después lo estamos representando como un conjunto. Y lo que me está diciendo ese 1n es que en realidad yo voy a estar vinculado directamente con un vínculo o con una instancia de un tipo de vínculo. ¿Sí? Entonces acá lo que me dice, en este caso, Pedro está vinculado con un tipo de vínculo, con un vínculo nada más. Pero María, por ejemplo, está con 2, entonces, y hay una que puede tener 3, 4 o n. ¿Sí? Entonces ese es el concepto por qué la cardinalidad se representa de esa manera. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado. Fíjense que si yo tuviese 0, tal como está representado acá, ¿sí? Tal como está representado allí, que dice que puede existir una materia que no tenga alumnos, lo cual puede suceder, eso significa que de este lado yo podría tener, por ejemplo, sistema de procesamiento de datos, ¿sí? Sin ninguna materia. ¿Está? Sin ningún alumno, perdón, sin ningún vínculo. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Cómo se definen esos tipos de vínculos? ¿A qué te referís con esos tipos de vínculos? No, esto está representado, por ahora es un concepto abstracto, ¿sí? En el sentido de que por ahora yo no voy a tener en el modelo entidad-relación, yo le puse un nombre C1, C2 y C3 porque no tengo una manera más concreta de representarlo, pero ese vínculo después existe concretamente, nada más que el nombre no es relevante, no sé si me explico, ¿sí? Esa es la idea, por eso le puse C1, C2 y C3, para representar ese ejemplar nada más, ese ejemplar de vínculo o ese ejemplar de tipo de vínculo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, vamos a ir a... entonces, este tema en general de la cardinalidad y de la opcionalidad o de la participación se conoce como restricciones en los tipos de vínculo. ¿Ok?
y como volviendo un poco al concepto original, decimos entonces que un tipo de vínculo, R, ¿sí? Genéricamente, entre n tipo de entidades, acá dijimos que hay dos tipos de entidades, define un conjunto de asociaciones entre entidades de los tipos participantes, ¿sí? Esa es la idea del tipo de vínculo. Tienen que tener en cuenta de que después eso sí o sí se va a representar. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio como para que esto no quede solamente en el ámbito teórico, ¿sí? La idea es que ahora vamos a ir haciendo clases cada vez más prácticas, ¿sí? Así que esperen un momentito, voy a buscar la guía que tengo y les voy a presentar el ejercicio, se los voy a postear ahí en el campus, ¿sí? Les decía, entonces, ¿cómo ustedes consideran acá que categoría es ponerlo como entidad o como un atributo simplemente? Y acá consideran lo siguiente, porque acá tiene un poquito más. En el escenario que les di, ¿categoría dice que tiene una descripción o algo por el estilo? Creo que no. No. Menciona, dice que tiene categoría nomás, y no dice nada más que eso. Entonces, acá vamos a Profe, si tuviese un solo nombre, de, sí. de ahí venía mi pregunta entonces, o sea, tendríamos que reconocerlos solos en un parcial. Sí, Claro. sí, pero está bien el análisis que vos hiciste. O sea, esa es la justificación para decidir si lo coloco como entidad o no. Pero de vuelta, siendo más específico y traten de responder a mi pregunta. ¿Qué hay de fondo en esto que estamos diciendo, digamos? ¿Por qué acá está mejor que categoría esté como entidad y no solamente como atributo? Aparte de lo de la repetición. Puede ser que exista una categoría que no tenga ni un plato. Puede ser posible. No, ahí creo, Gastón, no sé si me estás enviando a mí nomás los mensajes. No tiene que ver con la escalabilidad. Ahí está. El atributo depende de la entidad. ¿Sí? Entonces, imagínense esto. Si yo estoy diciendo que el plato tiene una categoría cuyo valor es pastas, yo estoy diciendo que esa descripción es medio que exclusiva de ese plato, que es, bueno, ravioles, ¿sí? Con salsa blanca, vamos a suponer. ¿Está? Entonces, si yo tengo otro plato que se llama pasta, y ahí ya me queda raro, porque en realidad ese valor me está describiendo a más de una entidad, ¿se entiende? Entonces ya no es solo dependiente de la entidad, de esa entidad. Chicos, no sé si se activó el micrófono o no. No sé si depende ya no está dependiendo solo de esa entidad, sino que depende de más de una. ¿Sí? Y entonces esa es la decisión de fondo que bien lo expresaron al inicio. ¿Sí? Lo más fácil es decir, se repite y me conviene ponerlo en una entidad. Entonces puedo evitar la repetición y por más que tenga un atributo, acá ¿por qué está difícil de ver? Porque en principio tenemos un solo atributo nomás. ¿Sí? Bueno. Sí. Y vayamos, ¿no? a la cuestión de acá de entre plato e ingrediente. Fíjense que les pedía de cada plato que es preparado, cada plato es preparado con varios ingredientes y se debe indicar el nombre y la cantidad de cada uno. Y después me dice, los ingredientes se describen por su nombre, unidad de medida, cantidad disponible y si es mercadería con vencimiento. Entonces, yo tengo una entidad
ingrediente que tiene varios atributos, acá faltaron algunos, ¿sí? Pero una cuestión que no puede ir ni en plato ni en ingredientes es la cantidad que se usa para preparar ese plato. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser un atributo de el tipo de vínculo. ¿Les parece correcto el nombre que tiene? ¿Lo dejarían así como unidad de ¿No medida? debería ser algo así como cantidades o partes por? Debería ser cantidad y unidad de medida queda en ingredientes. ¿Sí? Porque la unidad de medida es... la unidad de medida pertenece al ingrediente y la cantidad pertenece a lo que se usa en ese plato. O sea, quedaría unidades en la relación y unidad de medida en ingredientes. Perfecto, sí, exactamente. Como cantidad de medida. ¿Cómo? Que vendría a ser como cantidad de medidas. Cantidad, sí, sí. Cantidad. Bien. Bueno, este era el ejercicio 1. El año pasado solamente le hacía poner los vínculos, perdón, las entidades a esta altura, pero ya le di la posibilidad de poner los vínculos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si les queda un poco de batería todavía, hay una breve modificación de este escenario, ¿no? Bueno, ¿quieren cortar acá, chicos? Lo dejamos acá y seguimos la clase que viene, no sé. Faltaba muy poquito y tenemos que hacer varios ejercicios, por eso les digo. Vamos a hacer una modificación y vamos a hacer un experimento social con ustedes. ¿Sí? No es para tanto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le voy a dar una segunda parte muy chiquitita de este ejercicio, ¿sí? Que la voy a publicar ahí, y voy a armar grupos aleatorios aprovechando que tenemos el Zoom, ¿sí? Esos grupos aleatorios van a ser, no sé, de 3 personas, ¿sí? Y entre ustedes 3 van a tener que discutir, entre los 3 que toque, cada uno va a tener que discutir su solución y tienen que arribar a una solución final agregando los detalles que yo les puse acá, ¿sí? Que les voy a agregar en esta parte. ¿Está? Perdón, ¿quién iban a preguntar algo? Sí, cuando hace la sala así de Zoom, podemos compartir cada uno de un integrante en cada sala, la pantalla. Tengo entendido que sí, probémoslo. Creo que porque justamente está hecho para interactuar, sí. Así que, bueno. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, yo ahora lo que voy a hacer es le voy a agregar una segunda parte al ejercicio, ¿sí? Y corroboren dentro de 5 minutos. Vamos a tomarnos 10 minutos una vez que estamos dentro de eso, 15 como máximo, y después yo cierro todos los grupos y volvemos al salón principal. ¿Está? Una vez que está subido el ejercicio, más o menos cuentan con hasta 15 minutos para terminar de resolverlo, y uno se encarga de modificar el ejercicio y ya subirlo, ¿sí? Así que rápidamente se tienen que poner de acuerdo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, paro el...